Muchísimas gracias, Cora, por la invitación. Gracias, Víctor, por bueno, ponerme siempre al día, ¿no? Con el material, la información, la programación, etcétera. Bueno, yo creo que es un espacio excelente, ¿no? De poder intercambiar ideas, ¿no? Trabajar estos mundos contemporáneos, ¿no? Que son, por un lado, desafiantes, siniestros, ¿no? Y bastante, bastante difíciles de entender, ¿no? Entonces yo creo que estamos todos y todas en esa tarea. Yo también agradezco a María por, o sea, conectarnos, ¿no? Articular nuestros intereses, nuestros trabajos. Y nada, mi idea es compartir precisamente esto con ustedes, algunas exploraciones más que nada, ¿no? Que voy a compartir, ¿no? En la pantalla entonces. El título es de las ideas que quiero presentar, se llama, digamos, Estéticas posthumanas latinoamericanas, cuerpos, y agregué algo en relación al coloquio mismo, transescrituras y máquinas, ¿no? En los proyectos de Eugenio Tiselli, Milton Leufer y John Jacobsen. Elegí acá tres imágenes, ¿no? Que son capturas de pantalla. Esta a la izquierda es de Tiselli precisamente, vamos a entrar en otras cosas ahora, ¿no? Pronto. Esto es de Milton Leufer, en una obra que se llama Virus is a Word. Esta es la carga de Tiselli. Acá tenemos una escena, digamos, un estilo de un GIF, el estilo de un GIF de John Jacobsen, ¿no? Que se llama Ínsula. Bueno, esto, o sea, estas ideas y mis trabajos nacen de un proyecto de investigación, ¿no? Que estoy llevando a cabo en este momento. Es el segundo año, son 3 años, o sea, desde el 20 hasta el 22, o sea, principios del 23, que se llama Literatura Cine en la Era Digital, Experimentaciones, Expansiones y Resistencias Latinoamericanas. Y ahí somos un equipo de trabajo, bueno, como seguramente trabajan ustedes también, ¿no? En equipos de varios niveles de formación, ¿no? Hay algunos magísteres, otros doctorados, tenemos un postdoc también, ¿no? Que están asociados al proyecto. Somos en total como 8 personas que trabajamos en esto. Y como ven, es un proyecto muy heterogéneo, ¿no? Respecto del corpus y de las materialidades que trabajamos, ¿no? Por un lado, seguimos trabajando con la literatura impresa, ¿no? Que nos parece sumamente importante considerar. Bueno, en autores como Mariana Enríquez, ¿no? La argentina, que es muy, bueno, casi podemos decir un poco de moda, ¿no? Últimamente, la lectura de Enrique, pero también autores como Martín Castañer, que es argentino, también Giuseppe Caputo, que es colombiano, que tiene un libro fantástico, que es El mundo huérfano, es realmente increíble, donde lo digital, ¿no? Es sumamente relevante. Mónica Ojeda, ¿no? Que de hecho está en Madrid, ¿no? Si no me equivoco, no sé con quién trabaja, pero debería estar allí, ecuatoriana, que tiene una novela que irrumpió, ¿no? En la escena hace un par de años, que es Nefando. Luego está Santiago Roncaliolo, un peruano, que tiene un libro sobre inteligencia artificial que se llama Tan cerca de la vida, fantástica, de 2010 ya. Bueno, y Samantha Schweblin tiene Kentucky's, ¿no? Que es ese libro, o sea, esa novela en varias historias, muy interesante también, argentina ella también. Hay varias más, ¿no? Que no menciono porque si no me derivo demasiado para el corpus, ¿no? Impreso. Entonces, claro, como segunda parte de esas materialidades, estamos trabajando cine, algunas cosas más clásicas, pero también instalaciones audiovisuales, ¿no? Formatos digitales, web docs, cine 360, ¿no? Etcétera. Siempre como entendida como experiencia estética, ¿no? De todas maneras, estética política finalmente.
Y bueno, lo que hoy voy a presentar tiene que ver con esa última parte, literatura, arte digital. Hay como toda una discusión, ¿no?, sobre cómo llamar estas obras, ¿no? Ustedes seguramente conocen la ELO, ¿no?, la Electric Literature Organization. Para ellos es todo literatura electrónica, ¿no? Es todo. Yo difiero un poco de esta visión. Para mí es más arte digital, ¿no? O sea, no sé si podemos llamarlo literatura digital, ¿no? O sea, yo tengo ahí todavía mi problema, pero sí, obviamente se trabaja con textos, lenguajes, códigos, ¿no? Sobre todo Milton Leufer, que vamos a ver más adelante. Entonces, sí hay un trabajo literario fuerte, ¿no? Y además, la misma literatura como concepto eh, siempre se desplaza, ¿no? Se redefine, etc. Entonces, está bien usar el término literatura digital para mí, ¿no? Yo prefiero arte digital, pero bueno, eso es una cuestión personal casi de predilección. Ahora, yo lo que puse acá son algunas antologías que se han hecho últimamente. Esto salió hace poco, ¿no? Obviamente no vamos a poder entrar ahora en todo esto, pero solo para mencionarlo y que lo vean, ¿no? Esa antología, por ejemplo, se hizo casi como en paralelo a la literatura electrónica más norteamericana, ¿no? O sea, como estas, hay varias antologías y bueno, esta es la primera antología, volumen 1, que se hizo en Latinoamérica, ¿no? Está Leonardo Flores y Claudia Cossack, sobre todo, ¿no? Que son, y otros, ¿no? Y otras que trabajan en eso, que son, algunos son informáticos programadores, otros son académicos, académicas, como la Claudia, ¿no? Que trabaja mucho sobre el asunto. Y bueno, acá tenemos varias cosas como categorías, ¿no? Ahí ven, ¿no? O sea, como es súper interesante ver eso solamente, ¿no? Para tener un panorama sobre qué entra aquí en una antología de literatura latinoamericana digital, ¿no? 3D, aleatoriedad, animación, apropiacionismo, bots, generación, qué sé yo. Hipermedio, hipertexto, interactividad, todo esto, ¿no? Bueno, entonces, ahí volvemos. Quiero mencionar también esta, que es una nueva chilena que se lanzó ahora con una muy cara colega, Carolina Gainza, con la que también llevo a cabo varios proyectos y publicamos artículos, etcétera. Cartografía de la literatura digital latinoamericana, ¿no? Que tiene, digamos, una apariencia un poco distinta, que funciona todavía a través de género, por ejemplo. Hay varias entradas posibles: género, poesía, narrativa, ambos, ¿no? Y otro, ¿no? Según años también. Y luego tenemos acá la técnica, ¿no? O sea, cómo funciona a través de esa categorización, ¿no? Técnica y formatos, ¿no? Obviamente hay, como ven, fusiones, convergencia, etcétera, ¿no? Entre hipertexto y hipermedia, por supuesto, ¿no? Autogenerada, que vamos a ver un ejemplo ahora, sonora, etc., ¿no? Ya creo que se dan cuenta, ¿no? de la gran complejidad, ¿no? de esto. O sea, es hiper interesante en sus formatos, ¿no? En sus técnicas, y es difícil definir, obviamente, géneros, etcétera, ¿no? Es todo un trabajo que tenemos por delante, ¿no? Pero como ven, eso empieza en los 80, ¿no? Cuando nacen los primeros experimentos digitales, ¿no? También ya está por empezar Internet, etcétera, las redes, ¿no? Entonces, es muy interesante verlo históricamente ya, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Bueno, y no voy a entrar en dos más porque, bueno, funciona más o menos similar con sus variaciones. Hay un observatorio digital brasileiro, Rejane, que hace esto, y no puedo dejar de mencionar el Centro Cultural Digital de México, ¿no? Que es como un antecedente casi, ¿no? Un pionero, ese centro, que está súper bien con una línea editorial también, que hacen traducciones de textos, ¿no?
filosóficos, ¿no? De estudios, ¿no? Etcétera, pero también trabajos artísticos, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay como todo mundo, ¿no? Todo un mundo. Nosotros en el proyecto obviamente tenemos que concentrarnos en algunos productos, digamos, ¿no? O obras, procesos y proyectos, ¿no? En ese ámbito, en esos tres, digamos, ámbitos, podemos decir, empresa, cine, instalaciones audiovisuales y literatura arte digital. Bueno, hoy sí quiero llegar a esto, que son algunos ejemplos, ¿no? Elegí tres autores, muy consciente de que elegí solo autores y no autoras, ¿eh? Lo tengo muy, muy claro, pero son, no me elegí en esa selección por el género, ¿no? Simplemente por las obras, o sea, por lo que son los proyectos. ¿Eh? No quise en ese caso, bueno, como se no quise, o sea, me interesan estas obras o proyectos sin pensar en el género. Solo quiero dejarlo dicho, ¿no? Eso no es, obviamente, es solo o sea, quiero evitar de alguna manera una clasificación masculina, patriarcal, heteronormado, ¿no? O sea, que no, eso no me interesa para nada. Podría hablar también, podría haber hablado de, por ejemplo, Gabriela Golder, ¿no? Estuve pensando en incorporar obras de ellas, una argentina muy interesante lo que hace, pero bueno, me quería concentrar en algunos temas y acá aparecen de forma muy, muy, muy clara, ¿no? Por ejemplo, mostrar la tiranía del código. Es una obra de 2016, podemos ver algunos fragmentos, ¿no? Hay que saber que Eugenio Tiselli, que, bueno, trabaja entre México y Barcelona, ¿no? Es un programador, artista, ¿no? Escritor, ¿no? Eso ya va a ser muy importante más adelante cuando hablemos un poco de los abordajes teóricos. Lo que hace es intervenir, ¿no? Los lenguajes, los códigos, las máquinas también, ¿no? Y ven que cómo explica, ¿no? En la misma obra el artista, ¿no? Secuencias grabadas durante caminatas habituales en la Ciudad de México. Manipula, ¿no? Digitalmente con una máquina que él, o sea, no es una máquina, perdón, es un programa de software, ¿no? Que se llama MIDI Poet, con el que escribe y manipula todo el material, tanto textos como sonidos, como imágenes, ¿no? Pero en este caso, lo que escuchamos es una poesía asistida por computadora, ¿no? Que se llama PAC, ¿no? Que está en la misma página de Tiselli. Y claro, son textos, de hecho acá están, ¿no? En esa página misma aparecen estos textos que se leen, que son leídos, ¿no? Por voces robóticas, ¿no? Y que son poesía, bueno, textos autogenerados, ¿no? Esto por un lado. Todo está en esta página, motohueso.net, que, bueno, ahí están las obras colgadas, ¿no? Con entradas varias. Quisiera mostrarles eso también, la carga brevemente, ¿no? Para tener otra impresión de lo que es. Y hay otra cosa que también quiero mencionar, que es una obra de hace un año más o menos, que está en Vimeo. En Vimeo, como verán ahora, Eugenio Tiselli tiene una entrada que se llama Wall of Sound, donde, porque Tiselli también es músico, ¿no? Músico, no sé, electrónico, experimental. Entonces combina todas estas artes y veamos brevemente ¿no? O sea, un minuto cómo funciona con los sonidos, ¿no? Porque ahí se produce un ritmo muy interesante también. Para ver tres ejemplos, ¿no? del trabajo de Giseli en motohueso.net, ¿no? Hay muchísima obra más, ¿no? Una producción inmensa que tiene Giseli. Lo interesante acá es que no solo trabaja en lo digital, también hace instalaciones y performances, ¿no? Con sus equipos en varias galerías. Bueno, lo hizo en Barcelona, en México, en varias ciudades, ¿no? Europeas, americanas también, ¿no? Bueno, el otro ejemplo
que traje es Milton Leufer, que es otro programador, escritor, artista digital, esta vez de Argentina. Él actualmente vive en Berlín. Me enteré ayer, porque ayer se lanzó la cartografía digital, ¿no?, de Carolina Gainza y su equipo, y Milton la presentó ayer, ¿no? Entonces, ahí nos enteramos, o sea, yo me enteré, los demás, algunos de los demás ya lo sabían, está viviendo en este momento en Berlín, pero también estuve en Nueva York, estuve en el MIT también, ¿no?, haciendo pasantías, qué sé yo. Entonces, lo que me interesa aquí es que acá tenemos una cosa más literario, ¿no? Esto, por ejemplo, solo para que lo vean, ¿no? Acá abajo está el menú de todos los trabajos de Milton Leufer, ¿no? Acá tenemos desde el 21 hacia abajo, ¿no? Y trabajó con terceras partes, qué sé yo, ¿no? Y shows tienen, o sea, lo llama también así, shows, y bueno, y sobre el mismo, qué sé yo, ¿no? Y eso es un trabajo que obviamente es una reescritura de otra obra de él que se llama Word is a Virus, ¿no? Ahora es Virus is a Word, pensando en la pandemia también, por supuesto. Y acá uno tiene, si ahora escondo el menú, tengo settings acá, ¿no? Y puedo, o sea, es como un juego interactivo un poco, ¿no? O sea, para mí es una simulación de la interactividad, pero bueno, porque Milton Leufer también es muy conceptual, como Ticelli, ¿no? Son trabajos conceptuales, experimentales. Entonces yo puedo manipular acá mutabilidad, reproducción, qué sé yo, ¿no? Los vecinos, ¿no? O sea, es casi como un registro de videojuegos, ¿no? En cierto sentido, y ahí puedo recomenzar, ¿no? Puedo pausar, puedo entrar en full screen, etcétera, ¿no? Bueno, esto por un lado, ¿no? Quería mostrar eso, no lo voy a comentar mucho, pero tiene varias capas muy interesantes. Lo que vi también que subió una nueva obra que a mí me encanta, esta realmente la encuentro fascinante, bueno, The Back, ¿no?, que es el escarabajo, ¿no?, qué sé yo, es una cita directa, por supuesto, al texto de Kafka. Este es el trabajo de Leufer y como dije ya, que trabaja mucho la literatura, reescrituras, etc. Hay una cosa que hizo en el 2018 que se llama El Pequeño Platero, ¿no? Obviamente nos recuerda eh, algunos textos de la vanguardia española, ¿no? Lo que sucede acá es una novela infinita y generativa, ¿no? Y las indicaciones están allí, ¿no? Dejará esa palabra, ¿no?, y reemplazar el resto de párrafo. O sea, puedo, qué sé yo, poner clic en polvorienta y se genera una nueva novela, ¿no? Se autogenera una nueva novela y eso lo puedo hacer en cualquier momento y en cualquier palabra, ¿no? O sea, se hace scroll hacia la derecha, ¿no? Y ahí sigue la novela. Bueno, es la novela infinita, finalmente, ¿no? Que se autogenera en el momento en que yo intervengo en ese proceso y, por ejemplo, cliqueo, pincho en montaña, ¿no? Y otro ejemplo un poco más visual o que trabaja precisamente la percepción misma, ¿no? Eh, Miren, es el ojo y la mano, y hago así, y obviamente no lo veo, ¿no? No veo lo que está escrito así. Entonces cliqueo y veo por un medio segundo lo que está escrito ahí, pero obviamente cuanto más pinche y más, ¿no?, quiero ver, veo menos. ¿Ah? Veo menos, o sea, solo se ve brevemente al comienzo algo. Entonces, acá, digamos, la cuestión por la visibilidad, ¿no?, la visualización del código, y qué hago con la mano, esa gestualidad que tenemos, que es pinchar nomás, ¿no?, y no poder intervenir de otra manera, es súper interesante, creo yo, ¿no? Lo que hace. Ese es todo. Es un juego, es muy simple,
Es muy simple, pero abre una dimensión, ahí aparece, de repente aparece, ¿ven? Ahí puedo leer. Ahí puedo leer, ¿no? Con impaciencia la mano acaricia el rostro que la mira. ¿Ah? Así termina esto. Y bueno, y como último ejemplo de Loeffler, hay un ejemplo fantástico también, creo, que es, no sé si siguieron el tema del plagio, del proceso de plagio que inició María Kodama, ¿no? La viuda de Borges, a Pablo Katsagian, ¿no? Que publicó un libro que se llama el Aleph engordado, ¿no? El Aleph engordado, y lo que hizo es agregar mucho texto más, claro, engordar al Aleph, ¿no? Y entonces, claro, Milton Loeffler se burla mucho de esto y publica esto en su sitio, el Aleph a dieta, hasta la ininteligibilidad, y dice entre paréntesis, todos los derechos de texto original reservadísimos para María Kodama y solo para ella, la profeta de Shoshi, ¿no? Es genial, o sea, lo encuentro absolutamente genial. Y claro, y ahí efectivamente se borran, ¿no? Se borran las palabras hasta que quede completamente ininteligible, ¿no? Es genial, ¿no? O sea, es un gesto, bueno, podemos decir, sí, estético-político, desde una escritura algorítmica, finalmente, digital, ¿no? Bueno, esto, esto hasta acá, voy a cerrar un par de páginas aquí que ya vimos, porque si no, ahí está la cartografía, ahí podemos quedarnos. Y como el tercero que busqué, que ahora pasamos a otra cosa, ¿no? A otra cosa, pero sí tiene que ver con cuerpos, escrituras y máquinas, que es John Jacobsen, que no es tan conocido, ni siquiera en Chile, lo conocen muchos, pero él se dedica desde la publicidad, ¿no? Desde incluso desde la moda y la danza, se acerca a metamorfosis, ¿no? Bueno, y eso creo que vimos ya con los otros ejemplos, es una clave para entender, digamos, estas producciones digitales, literarias también, ¿no? Artísticas, la metamorfosis. De hecho, tiene un texto que se llama Die Verwandlung, otra vez Kafka, ¿no? Die Verwandlung, la metamorfosis. No, perdón, no es un texto, es un trabajo, un pequeño, son fotos y película. Y luego está Ínsula, ¿no? Ínsula que quiero compartir con ustedes, que son 2 minutos. Creo que vale la pena verla entera, ¿no? Esta pieza, si están de acuerdo, veámoslo, me interesa mucho. Y después pasamos a algunos aspectos más teóricos, ¿no? Así como 15, 20 minutos, y ahí cerramos y abrimos la discusión. Esa fue la idea que tenía. ¿Ah? Hasta aquí los ejemplos, ¿no? Que elegí para que para contextualizar también un poquito lo que voy a hacer ahora, que son como comentar, ¿no? Así como en 15, 20 minutos, no sé, por ahí. Estas obras en un contexto más bien conceptual, ¿no? En primer lugar, esta cita que es una cita de una cita en realidad, ¿no? De Jacques Ellul, ¿no? El sistema técnico, que es un filósofo francés que Eric Sadin, ¿no? En La humanidad aumentada cita, ¿no? Eric Sadin, que tiene varios libros, ¿no? Que se ocupan de esta contemporaneidad digital. El último libro es sobre la inteligencia artificial, ¿no? Que para él es, digamos, el centro, ¿no? de la deshumanización, ¿no? Contemporánea. Bueno, pero cita a Jacques Ellul y también a Gilbert Simondon, ¿no? Simondon, que son dos clásicos, ¿no? Filósofos de la técnica de los años 50 y 60, de los años 50 y 60, muy recuperados últimamente por muchos teóricos, pensadores actuales, ¿no? Y sobre todo en Latinoamérica hay un trabajo muy interesante en Argentina, sobre todo, de Pablo Rodríguez, Margarita Martínez y otros, que trabajan eso, ¿no? O sea, que hacen traducciones, comentarios sobre todo sobre Simondon, menos sobre Ellul, pero también. Bueno, la técnica es el medio ambiente del hombre.
ahí hay varias cosas, ¿no? Es una pequeña frase, pero hay muchas cosas ahí, ¿no? Porque lo quisiera relacionar con, en primer lugar, la idea de la técnica, ¿no? La idea de la técnica no como un instrumento, ¿no? Una herramienta, ¿no? Sino como medio ambiente. Nosotros somos técnicos, somos seres técnicos, ¿no? El hombre, o sea, claro, tendríamos que decir hoy en día ser humano, por supuesto, el ser humano es un producto técnico directamente, es un objeto técnico incluso, o un sujeto técnico, ¿no? Esto lo dice Simondon, Gilbert Simondon, en su gran texto, El modo de existencia del objeto técnico, ¿no? El modo de existencia del objeto técnico, que es de Simondon, no de Ellul, ¿no? Incluso es anterior que el sistema técnico que publica Ellul en los años 70, y Simondon publica sus obras entre los 50 y 60, ¿no? Entonces, identificar la técnica como constituyente del ser humano, ¿no? Pero ahí hay otra línea que quisiera destacar, el medio ambiente. Hoy en día, obviamente, tenemos que pensar la técnica y las tecnologías en un parámetro muy diferente que es el antropoceno, ¿no? O sea, estamos a través de la evolución y el desarrollo de las nuevas tecnologías destruyendo cada vez más nuestro entorno, o sea, nuestro medio ambiente, que es el mundo, ¿no? Que es la Tierra. La Tierra sobre todo, el mundo no sé, bueno, el mundo es más una construcción cultural, pero estoy hablando de la Tierra. Entonces, esta frase, y el Lul obviamente no había pensado en esos años en la técnica como destructora, ¿no? Del mundo, de la tierra que nos rodea, pero sí hay, por ejemplo, un pensador finlandés, no sé si lo conocen, Parikka, Jussi Parikka, que es muy interesante él, que escribió un libro, no sé si me ven ahora, La geología de los medios, la geología de los medios, que es una respuesta, ¿no? Al tema del antropoceno desde la teoría de los medios, ¿no? Entonces, puse esta frase acá porque abre dos dimensiones muy interesantes. En primer lugar, en la línea de Simondon, la línea no antropocéntrica, pensar el ser humano en un entorno técnico, ¿no? Donde es solo una parte, el ser humano, y por otra parte, abre también la dimensión crítica sobre el antropoceno, ¿no? Entendernos como destructores, ¿no? Precisamente a través del extractivismo, etcétera, porque lo que dice Parikka es que las nuevas tecnologías no existen sin metales, ¿no? Sin metales y minerales, ¿no? Cualquier celular contiene una gran cantidad de minerales y metales, ¿no? Que son extraídos de la tierra. Entonces, el celular, por ejemplo, no es una pura técnica en el sentido banal, ¿no? Del término, sino es una geofísica, ¿no? Esto es geofísico finalmente, ¿no? El celular. Entonces, entender esas dos dimensiones en una crítica actual, contemporánea del antropoceno, me parece muy interesante que este pensamiento ya nace, digamos, en los años 50, 60, en Francia y seguramente en otras partes del mundo. Luego hay un mexicano que está en Estados Unidos, que tiene un muy buen libro, Desmantelando la Red, que el Centro de Cultura Digital en México tradujo y está en su edición, y dice, entre muchas otras cosas interesantes, dice las redes digitales y la episteme de la red, o sea, pensar lo reticular, ¿no? La red como una epistemología, eso es lo importante, ¿no? O sea, cómo construimos nuestros saberes, ¿no? La red como estrategia para conocer el mundo, precisamente, eso es epistemológico, ¿no? Ya han transformado quiénes somos y cómo interactuamos. Es decir, ya no somos seres humanos, directamente, ¿no? Ya no somos seres humanos en ese sentido clásico que precisamente una era pre-reticular había pensado, ¿no? La red ya convierte o transforma al ser humano en otra cosa, ¿no? Entonces, ese quiénes somos y cómo interactuamos ha cambiado completamente, ¿no? En los últimos 20 años.
Bueno, y no puedo no citar a un gran admirado por mí, a Wilhelm Flusser, ¿no? Que lamentablemente murió en un accidente de tránsito a comienzos de los años 90, pero Flusser, que era checo-alemán, ¿no? Y trabajó muchos años de su vida en Brasil y en la Universidad de Sao Paulo, y creó una cátedra sobre comunicología, pero trabajó mucho sobre la fenomenología de los medios, precisamente. La fenomenología de los medios es uno de los pensadores, creo, más innovadores eh, y originales de los años 70, 80, ¿no? Bueno, trabaja sobre la fotografía, siempre es una posición antropológica, eso es lo interesante. Y aunque sea antropológica, esta posición siempre piensa el más allá de la antropología, ¿no? Por eso me interesa Wilhelm Flusser y por eso puse esa cita, porque habla claramente del cuestionamiento de los valores tradicionales a través de las imágenes tecno, que él llama, digamos, las imágenes digitales, todas las nuevas imágenes que son sintetizadas, ¿no? Las imágenes sintetizadas a través del video, ¿no? De la electrónica y de lo digital, ya que las imágenes tecno se caracterizan por una inversión interna de la relación entre la así llamada realidad y el sistema simbólico, ¿no? O sea, ¿dónde está lo real y dónde está el código y lo simbólico? ¿No? Y creo que los ejemplos que vimos, muchas experiencias que estamos teniendo, por ejemplo, ahora mismo con esta charla, ¿no? Apunta precisamente a esa inversión. Todos los códigos anteriores, incluidas las imágenes tradicionales y los textos lineales, son portadores de mensajes respecto de un mundo que necesita ser cambiado, ¿no? O sea, como esta idea revolucionaria, ¿no? De cambiar el mundo, ¿no? Hay que cambiar el mundo a través de las significaciones, ¿no? Deben servir a una orientación del ser humano para tal cambio, ¿no? Pero las imágenes tecno, como él dice, podríamos decir todo el mundo digital, sin embargo, son consecuencia de una manipulación del mundo que tiene la intención de generar imágenes, ¿no? Y ahí podemos asociar la dispersión, la sobreinformación de materiales, ¿no? Y de imágenes, sonidos y textos. No intermedian entre el ser humano y mundo, como lo hicieron todos los códigos tradicionales, sino utilizan al mundo para que éste intermedie entre ellas y el ser humano. O sea, está el mundo en otra posición, ¿no? Como intermediador entre las imágenes tecno y el ser humano. Es súper interesante esta idea, ¿no? O sea, como hay que dejarla sentar un poquito porque es muy compleja, ¿no? La idea, pero creo que nos ayuda a descentrarnos de nuevo, ¿no? O sea, de descentrar nuestra propia perspectiva sobre el mundo. Y eso me lleva finalmente a la tríada, ¿no? De la cultura, naturaleza, técnica, como ven ahí arriba, porque creo que puedo incluso ponerlo ahora así, si les parece, se ve mejor, ¿no? ¿Por qué hablamos tanto de la posthistoria, ¿no? Que hace el mismo Flusser, ¿no? Flusser habla a través de las imágenes tecno, llegamos a un estado que podríamos llamar posthistórico, porque la conciencia histórica, que es la conciencia moderna, ¿no? Que nace en el siglo XVIII, ha terminado, ¿no? Acabó con este mundo cibernético, la cibernética que a su vez, ¿no? Es una epistemología posthistórica, podemos decir, que genera luego figuras posthumanas, ¿no? Por eso el posthumanismo empieza a ganar fuerza precisamente con estos conceptos o postulados cibernéticos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en otros tiempos y en otros espacios. Y sin embargo, ahí soy y sigo siendo muy kantiano, el tiempo y el espacio son formas a priori, como dice Kant, de la sensibilidad y la experiencia humana, ¿no? O sea, obviamente dejamos de ser humanos, pero a la vez somos humanos también, ¿no? O sea, cómo pensar esos que está abajo, en la lámina aquí abajo, cómo pensamos y creamos terceros estados híbridos entre lo humano y lo otro, ¿no? Que podrían ser obviamente máquinas, ¿no? Entonces,
las artes, hoy en los ejemplos que vimos, pero también hay muchos ejemplos más, lo que ofrecen finalmente, o las operaciones que llevan a cabo, son espacializaciones del tiempo. Creo que el GIF es un formato muy interesante en ese sentido, ¿no? Cómo espacializa el tiempo, y al revés, ¿no? Cómo temporaliza el espacio en cronotopos, ¿no? Un cronotopo que viene de Bakhtin en cierta forma, pero cómo repensar el cronotopo en el cibermundo, ¿no? En el mundo de los cibertiempos y los ciberespacios. Josefina Luttmer, una crítica literaria argentina, tiene un libro que se llama Aquí América Latina, Aquí América Latina, y habla del tiempo cero, precisamente. Esa simultaneidad, ¿no? Bueno, lo que estamos viviendo aquí, ahora, en este mismo momento, ¿no? Esa simultaneidad de poder estar acá en Chile, e incluso podemos conversar sobre esta situación, qué pasa en Madrid en ese momento, qué pasa acá en la mañana, qué sé yo, ¿no? Bueno, entonces, voy a ver qué dice Michael. Tiempo y espacio son separables. Claro, obviamente que no. Por eso creo que la idea del cronotopo lo expresa muy bien, ¿no? Como en otros ámbitos, la imagen-texto, image text, ¿no? Image text, que también son inseparables, ¿no? La imagen del texto. Yo creo que los ejemplos que vimos, bueno, y muchos ejemplos más, explican eso. Es un concepto de Mitchell, ¿no? William Mitchell, que habla del image text, imagen-texto. Creo que ese conglomerado de formatos, materiales, etcétera, lo dejan muy en claro, ¿no? Obviamente, ¿cómo pensar entonces esas nuevas sensibilidades y nuevas experiencias en los cibertiempos y ciberespacios, ¿no? Que obviamente forman ese cronotopo inseparable? ¿Cómo pensar materialidades, cuerpos y límites, ¿no? Entre los humanos, objetos y medios? Y tiene sentido seguir hablando de primera, segunda, tercera naturaleza, ¿no? Todo esto está en Benjamin, en otros pensadores, ¿no? O sea, como los medios como segunda naturaleza, ¿no? La cultura ya como una segunda naturaleza. ¿Estaríamos entonces con la cibernética en un tercer grado de naturaleza, ¿no? ¿A dónde nos dirigimos, ¿no? Todas estas cuestiones de la mediación, la artificialidad, ¿no? La enajenación, la exteriorización de nuestras sensibilidades, ¿no? Hacia los medios, son preguntas que se hacen Gilbert Simondon, ¿no? Pasando por Bernard Stiegler, ¿no? y Eric Sadin y muchos más que hemos mencionado. Entonces, si volvemos un poco a lo que hace Milton Loeffler, lo que hace Eugenio Tiselli, ¿no? Las escrituras, ¿no? ¿Cómo relacionamos, articulamos las superficies como imágenes? O sea, Flusser identifica las imágenes como superficies, los códigos y lenguajes, los conceptos y los modelos, ¿no? Cómo se articulan estas capas en proceso de simbolización, significación y programación, que es, digamos, lo que estamos haciendo. No, bueno, si digo estamos, digo muchos otros programadores precisamente están haciendo eso, ¿no? Programan los lenguajes, los algoritmos, ¿no? Entonces, ahí viene acaso a hablar, como hace Flusser, con Simondon, o sea, hay que pensar bien Flusser con Simondon y al revés, ¿no? La magia, la técnica, la formación, información y la tecnicidad, que es una palabra de Simondon, ¿no? Bueno, y ahí termino con otro, no termino, digamos, termino esa lámina, me queda creo que una o dos más, la idea de la imaginación, según Flusser, ¿no? Que quisiera rescatar con él, ¿no? La capacidad crítica de distanciamiento del mundo, precisamente, de tomarse sujeto a hacer mapas en un gesto de abstracción y transformación, ¿no? Y eso me lleva a instalar ahí también, digamos, las artes, que
que son capaces de pensar y crear terceros estados híbridos en esos nuevos cronotopos digitales, ¿no? A través de procesos de imaginación, ¿no? En ese sentido. Brevemente, digamos, la revolución digital, no voy a entrar en todo esto ahora, estamos acercándonos a las 12 y quiero dejar espacio para comentarios de ustedes. Me interesa mucho conversar, por supuesto. Por eso, muy brevemente, ¿no? ¿Qué ha significado, ¿no? Bajo esa tríada, cultura, naturaleza, técnica, ¿no? ¿Qué ha significado la revolución digital finalmente? A partir de los años 80, ¿no? Nace con la cibernética, ahí están Turing y Wiener, ¿no? Que producen un giro epistémico muy fuerte, muy importante, que tiene que ver con ese régimen, ¿no? De calculabilidad, matematización, informatización, tecnologización, tanto en las sociedades como de las existencias e inteligencias mismas, en una cultura algorítmica, podemos decir, ¿no? Eso ya nace con la cibernética y llegó a lo que Sadin llama antropología, ¿no? Como el ser humano, el antropos, ¿no? Finalmente converge con lo otro que es el cyborg, finalmente, ¿no? La idea del robot, ¿no? Del antropos robotizado, ¿no? Claro, Manovich es otra figura importante en ese sentido, la revolución digital, ¿no? Porque identifica el paso de lo analógico a lo digital en varios principios. Y esos para mí son los tres más importantes, más relevantes: la programabilidad, ¿no? Que en cierto sentido amplía y hasta sustituye la reproductibilidad benjaminiana, ¿no? La programabilidad, la automatización en muchos procesos, ¿no? En procesos de formación, en procesos de trabajo, en pensamiento, etcétera. La automatización y la transcodificación, que es un concepto interesante en Manovich, porque piensa desde la transcodificación, Simonon habla de transducción, incluso de transducción, Manovich habla de transcodificación, con todos esos códigos y lenguajes, ¿no? Como a través del sistema de la representación numérica, que es la programabilidad, ¿no? Cómo hacerlos dialogar y transformar, transcodificar todo el tiempo, ¿no? Ahí están los procesos: codificación, clasificación, conservación de datos y archivos, ¿no? Otro mundo, pensar los archivos digitales, ¿no? Bueno, entonces, algunas cositas que dice Sadin, ¿no? En el 2017 publica La humanidad aumentada, ¿no? Esa idea de la extensión cognitiva en los medios digitales, que nace, digamos, con la portabilidad, ¿no? Y ahí cita Sadin el Walkman, ¿no? Que, bueno, Cora seguramente, ¿no? Tuviste también, o sea, somos más o menos, no sé, ¿no? O sea, supongo que más o menos en la misma época, no sé. Pero para mí el Walkman era una revolución, ¿no? Una revolución, no sé, que hoy en día es inimaginable, ¿no? Y ahora, claro, ¿no? El smartphone, que es todo, ¿no? Que es no solo potabilidad, es sobre todo conectividad, por eso lo puse ahí, ¿no? El mundo completamente conectado a nivel global, ¿no? Entonces, claro, Sadin habla de la subjetividad extendida o de la humanidad aumentada, ¿no? Y bueno, allí nos lleva a pensar el sujeto en la era digital. Todos y todas actualmente somos, en cierto sentido, operadores, usuarios, muchos y muchas también programadoras, lectoras, espectoras, intermediadores, y hasta cierto punto en óperas mundanas, ¿no? O sea, la idea de la obra, o sea, todos somos fotógrafos y cineastas, ¿no? Que producimos en esa idea de prosumer, ¿no? Nuestras piezas, somos artistas, y algunas de nosotras también programadores, ¿no? Brevemente, y seguramente, Tim Berners-Lee
debería entrar en ese Hall of Fame, ¿no? En cierto sentido, porque es él que en 1989 inventa los protocolos, ¿no? HTTP, HTML y la URL, ¿no? Hay varios pioneros antecedentes como Ted Nelson, ¿no? Con el proyecto Xanadu en los años 60, pero finalmente es Tim Berners-Lee, que es un informático, matemático británico, ¿no? Que inventa World Wide Web, ¿no? En cierto sentido, y lo hace masivo, o sea, de uso masivo para un gran público. Y eso luego genera Web 2.0, creo que esta historia ya la conocen, la interactividad, el prosumer de la cual ya hablamos, y la gran postmedialidad, ¿no? Que permite al código de simular cualquier otro medio, ¿no? Tradicional. Y ahí están los 5, The Big Five, ¿no? Apple, Microsoft, Google, Facebook y Amazon, que desarrollan para este mundo digital y era digital los hardware y software, ¿no? Y los sistemas robotizados, Internet y obviamente la inteligencia artificial. Varias pensadores actuales hablan de un nuevo feudalismo, ¿no? Que es otro aspecto político muy interesante, que tenemos corporaciones, que son 5, ¿no? Que dominan el mundo digital. Entonces hay algo que Sadin identifica en la inteligencia artificial como el nuevo super yo del siglo XXI, ¿no? En el sentido de que estamos, obviamente, yendo para allá, ¿no? Nos están sustituyendo en todos los procesos finalmente, incluso en los procesos imaginativos, ¿no? Y ahí está, creo que el mayor problema y tal vez peligro, no sé, peligro siempre suena tan trágico o dramático, pero ahí hay un gran desafío y problema. Para mí es más un problema que otra cosa, que los celulares y todos los artificios, ¿no? Digitales están transformándonos en, en seres sujetos, ¿no? Digitales, ¿no? Que están alimentando las máquinas, ¿no? Estos somos, ¿no? O sea, usamos Instagram, etcétera, las redes sociales. En ese momento estamos alimentando el sistema, ¿no? El sistema digital y la inteligencia artificial. Esto es lo único que produce finalmente, ¿no? ¿Y dónde quedamos nosotros en este mundo? Entonces, en ese sentido, ahí sí llego casi al final, me queda una lámina. La literatura y el arte digital, como los ejemplos que vimos, eh, todavía, todavía tienen ese potencial utópico, ¿no? Repensarnos y reconfigurarnos y sobre todo darnos un espacio-tiempo humano, no humano, ¿no? Posthumano en esas configuraciones digitales, ¿no? Entonces, acá están las figuras estéticas políticas que yo quiero identificar con las obras que vimos al comienzo. Los cyborgs como cuerpos digitales entre códigos, interfaces, pantallas y plataformas, o sea, la puesta en escena de esos cuerpos, la puesta en escena también en las artes y la literatura de las relaciones humano-máquina en configuraciones y materialidades híbridas, las experimentaciones no antropocéntricas, en el sentido de Simondon, ¿no? El objeto técnico, la individuación, que es otro concepto que trabaja Simondon, y reactivar, por ejemplo, conceptos que María ya conoce, porque de eso hablé en otra conferencia, el Parergon, ¿no? Como esa obra desbordada, ¿no? Ese desborde de las obras, la dispersión, ¿no? Que estamos viviendo en las artes también, que está en un maravilloso libro de Derrida, ¿no? Sobre la verdad en pintura, ¿no? Habla de otra cosa, pero yo creo que es traducible a configuraciones digitales. Luego el tema del diagrama de Luz también habla de la pintura en Bacon, ¿no? Cómo funciona ese diagrama, y yo creo que Ticelli es un artista que trabaja el diagrama, ¿no? El diagrama en la era digital. Y bueno, por supuesto también la anacronía, o sea, pensar otros tiempos, otras temporalidades, ¿no? En el ciberespacio, ¿no?
creo que ahí podemos asociarlo con esa idea de Didi Weber, que tampoco habla de lo digital, sino del cine, de las imágenes, etcétera, ¿no? de otras configuraciones, pero creo que la anacronía como figura estética política es sumamente importante en la digitalidad, ¿no? Bueno, y luego las políticas posthumanas, creo que vimos hoy las escrituras autodegenerativas, ¿no? Porque también se degeneran, no solo se generan, interactivas y multidimensionales, bueno, basadas estas escrituras en la procesualidad, la postproducción, la reescritura, remix, dub y sampling, ¿no? Que son mecanismos postproductivos que vimos en varios trabajos, y hay muchísimos trabajos más que se basan en eso, ¿no? Bueno, acá hay algunas referencias, obviamente siempre hay otros y otras que no he mencionado, ¿no? Seguramente, que no figuran acá, pero un referente fundamental es Franco Berardi, ¿no? Con su obra, que precisamente piensa la sensibilidad contemporánea digital, Rossi Braidotti, respecto del posthumanismo crítico, bueno, pensar la imagen electrónica, ¿no? José Luis Brea, ahí hay varias cosas interesantes, Mercedes Bunz, sobre la utopía de la copia, ¿no? La copia idéntica en las redes. Bueno, Willem Flusser ya lo conocen, Ed Finn, que trabaja en busca del algoritmo, muy interesante, hace análisis de Netflix, ¿no? de varias cosas, fenómenos actuales. Bueno, Carolina Gainza, ¿no? que sacó esa cartografía, Alexander Galloway, que trabaja también lo algorítmico en videojuegos, Donna Haraway, por supuesto, con el cyborg, pero también con su contribución ahora del Stuluceno, ¿no? Como alternativa al antropoceno, ¿no? Stuluceno. Catherine Hayes es una de las pioneras respecto de la literatura electrónica, pero también de lo posthumano, How We Became Posthuman. O sea, ella parte de que ya somos posthumanos, ¿no? Yokui, muy interesante, un chino que trabaja la tecnodiversidad, o sea, introduce ahí un pensamiento chino también, ¿no? Respecto de la técnica. Bueno, Claudia Cosa, la argentina que ya conocen, Josefina Lupma que cité, Lesmanovich también, Margarita Martínez, que trabaja en Argentina, que trabaja el derrame de la subjetividad digital, muy interesante ella también. Yussi Parika mencioné, ¿no? Con la geología de los medios. Bueno, Jacques Rancière, que no mencioné aquí, pero sí para mí es fundamental para entender los nuevos repartos de lo sensible, ¿no? Pensando como Berardi en la sensibilidad digital. ¿Qué sucede, ¿no? Con lo estético político en la era digital, ¿no? Cómo se reparten precisamente las sensibilidades. Pablo Rodríguez, que tiene ese maravilloso libro sobre las palabras en las cosas respecto de las ciencias posthumanas. Eric Sadén, que cité y mencioné varias veces. Paula Sibiria, otra argentina que tempranamente, 2005 o 2004, publica un libro sobre el hombre postorgánico, súper interesante en relación a lo que vimos con Ínsula, por ejemplo, y otro pensador que ya también tempranamente, alrededor del 2000, tiene estos grandes tomos sobre técnica de tiempo, ¿no? Pensar la técnica en relación a las temporalidades, y allí hay un pensamiento que desarrolla hasta hoy en día, no, perdón, hasta hace poco, porque se mató, ¿no? Se suicidó Stigler hace poco, pero hasta ese momento desarrolló un pensamiento muy, muy potente sobre el neuropoder, ¿no? O sea, cómo se distribuyen los poderes en el mundo técnico digital. Bueno, acá dejo de compartir, y me alegraría muchísimo poder entrar un poco en una conversación con ustedes.